Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias. Al rojo, juicio por el asesinato del profesor Nivaldo Villegas en Valparaíso. El diputado por el crimen acusó a la viuda de la víctima de ser la autora de este brutal homicidio. Fiscal del caso fraude en Carabineros fue designado para investigar la arista penal por las denuncias en contra del persecutor jefe de O'Higgins, Emiliano Arias, quien continuará en sus funciones. Y esto es el gran triunfo de Nicolás Jarry en la ATP de Barcelona. Venció al tenista número 3 del mundo y avanzó a la tercera ronda del torneo, donde también está instalado Cristian Garín. Estos son los titulares. Si ayer fue Joana Hernández la que entregó su versión de la muerte de Nivaldo Villegas, este martes fue el turno de Francisco Silva, quien negó todas las acusaciones que realizó la expareja del profesor. Silva la acusó a ella de ser la autora material del brutal crimen. El cuchillo estaba todo lleno de sangre. Y le digo, ¿qué hiciste, huevón? Me dice, este conche su madre despertó, así que le corté el cogote. Joana me responde que en un arrebato de rabia le había enterrado el cuchillo. Francisco empezó con el asunto de que Nivaldo no debería existir, que lo iba a hacer desaparecer. Me pidió que buscara terceras personas, que buscara sicarios. Hizo un contrato de sumisa, donde él era el que decidía qué ropa ponerme. Es que ese contrato sale en el libro y en la película, pero nosotros no lo llevamos a cabo. La complicidad de esta pareja y el amor que se tenían les duró hasta llegar al estrado. Joana Hernández abrió los fuegos al declarar que todo lo había hecho su pareja, versión que fue rebatida por Francisco Silva, quien asegura haber llegado al domicilio del profesor Nivaldo Villegas cuando ya estaba sin vida. Veo a Nivaldo sin polera, o sea, desnudo de la cintura hacia arriba, varios cortes en su brazo. Me acerco a tomarle el pulso y me percato que tenía un cuchillo en el pecho. Ya no tenía pulso, estaba muerto. Joana toma la cabeza de Nivaldo y me dice, chanchito, corta y lo sacamos por parte. Silva asegura que Joana tenía todo planeado, así lo entendió al día siguiente del crimen, cuando ya había ayudado a su pareja a desaparecer el cuerpo del profesor. Me manifiesta su preocupación porque no llegaba don Nivaldo a dejar a su hija a casa de la mamá. Es ahí donde hago clic y me doy cuenta que Joana tenía todo planeado y yo la había ayudado. Historias opuestas tras reiteradas declaraciones llenas de mentiras. Así lo afirmaron ambos imputados en el estrado. Estaba fingiendo una enfermedad que no tenía, por lo tanto sí mentí, dije escuchar voces, dije que veía cosas donde no las veía y un sinfín de otras cosas. Puedo señalar que es imputable por los actos en que ha participado, que activamente es simulador de patología psiquiátrica y que representa un peligro para la sociedad. Ese soy yo y esa es la chaqueta que yo les había dicho que me había entregado Joana para que me abrigara. Yo solamente recibí una tarjeta con instrucciones de sacar dinero por si nos hacía falta para la benzina o teníamos algún inconveniente. Algo que no sorprenda a la familia y menos al Ministerio Público, que prepara su caso en base a peritajes e investigaciones ajenas a los testimonios de los involucrados. No nos sorprende nada, sabemos que lo que hicieron, inclusive pensamos que hicieron algo peor con el cuerpo de mi hermano, entonces no es sorpresa para nosotros. Tuvieron harto tiempo para poder pautear lo que iban a decir. Para mí ambos tienen la misma participación. Creo que si no se conoce la real verdad tendrían que pagar los dos por lo mismo.
tendrían que tener la misma sentencia. La conclusión y el resultado es propio de lo que el Ministerio Público elaboró con la Policía de Investigaciones, sin colaboración de los imputados. Cuando nosotros hablamos sin colaboración de los imputados es por lo que ustedes han visto. Un caso que conmocionó a todo el país y que se irá esclareciendo a medida que avance este juicio. Así ocurrió con las declaraciones de los 2 primeros peritos. Se confirmó el hallazgo de clonazepam en el cuerpo de la víctima, que fue descuartizado cuando estaba fallecido y que su muerte fue causada por un corte punzante, una herida en el tórax que afectó su pulmón. La causa de muerte es compatible con participación de terceros. Datos que serán cotejados con las declaraciones de ambos imputados. Solo así, paso a paso, se irá desenredando esta historia que los 2 acusados por la muerte del profesor Nivaldo Villegas fueron creando para esconder el horrendo crimen por el que pensaron en su momento quedarían impunes. Y en otro caso que también ha generado impacto, el director de cine Nicolás López no podrá salir del país en los próximos 3 meses. Esta es una de las medidas cautelares impuestas por un juez tras la ola de acusaciones en su contra. El cineasta fue formalizado por delitos sexuales reiterados. Después de 10 meses, por fin vamos a poder mostrar nuestra evidencia, lo que nos tiene muy tranquilos. Y vamos a poder demostrar que esto es un montaje. Eran cerca de las 9 de la mañana y Nicolás López volvía al Centro de Justicia. Era el día de su formalización, una audiencia que este martes se extendió por casi 9 horas. Creo que las pruebas hablan por sí solas. Todas las evidencias que mostramos hablan por sí solas. Fueron 2 jornadas en total, más de 13 horas entre ambos días. Acompañado de sus padres, Nicolás López escuchó las medidas cautelares, arraigo nacional, firma mensual y prohibición de acercarse a las víctimas. Estos casos son jodidos. Hay un patrón de conducta que se muestra por parte de las defensas. Siempre se busca en estos casos negar los hechos y acusar de mentira a las víctimas y tratar de desprestigiarlas. El arraigo nacional, Nicolás, considerando tu carrera como cineasta. Exacto. O sea, todavía todo eso es conversable, así que vamos a ir viendo qué pasa. Yo estoy muy tranquilo. Son 8 delitos los que se le imputan, 2 violaciones, 5 abusos y un delito de ultraje público a las buenas costumbres. Evidentemente estamos muy conformes con lo resuelto, no solo porque no haya dado lugar a la prisión preventiva, sino porque para resolver aquello estimó que no existían suficientes antecedentes. Son hechos complejos, son bastantes víctimas, bastantes delitos. Así que queda mucho por hacer. Las medidas cautelares fueron mucho menos severas que la prisión preventiva que pedía el Ministerio Público. Además, el caso más antiguo, una violación del 2004, fue enviada a Viña del Mar. Sigue el Ministerio Público de Santiago manejando la investigación, pero, y esto es muy importante, se va a trasladar a los tribunales de Viña del Mar desde el punto de vista tanto de los juzgados de garantía como un eventual juicio el día de mañana. Estamos muy contentos, muchas gracias, sí, muy contentos, tranquilo y confiado. Creo que esto es el primer paso para poder demostrar mi inocencia y vamos a seguir por este camino, que es el camino de las leyes. Arraigo nacional para un director de cine que ha hecho gran parte de su carrera en el extranjero, medidas cautelares durante los 90 días que dure la investigación. Un grupo de madres está en pie de guerra contra un médico de Constitución al que acusan de haber entregado durante años ecografías falsas. Ellas se han reunido a través de las redes sociales y denuncian que todas recibieron la misma fotografía del rostro de sus hijos cuando se estaban gestando. Lo que comenzó como una simple publicación de Facebook ahora une a decenas de mujeres de Constitución. Daniela es una de ellas y lo que exhibe no es otra cosa que la fotografía que pensó que era de su hija. Se dio cuenta a través de internet que, como ella, otras más también tienen la misma imagen. Tuvo a su hijo en el 2012. Más que nada tenemos rabia de las ilusiones que se hacen. No sé específicamente si será el doctor en particular el que será el culpable o quiénes serán los culpables, pero eso es lo que queremos descubrir. Esta ecografía fue tomada en febrero del 2017 y adivine, es la misma imagen que en el caso anterior. 2 exámenes con 5 años de diferencia y sobre un bebé, hombre y otro mujer. Decía que era la carita de nuestro hijo. Pero como nosotros igual no sabíamos de esto, no decíamos nada, po. Y uno igual
pucha, fue igual como una burla porque uno ahí feliz, sacándole fotos, diciendo la carita de mi hijo y él escuchando todo. A diferencia de Daniela, prefiere no divulgar su rostro, aunque está detrás de la gesta que pretende reunir a todas las personas afectadas. Me hablaron para decirme que tenía la misma ecografía y ya somos más de 40. Y no es la misma eco que se repite, hay otra eco que también la tienen muchas mamás. Entonces no creo que pueda ser un error. El aludido es el médico gineco-obstetra Eduardo Oliva Andaur, profesional de renombre en Constitución, también en Talca, donde es docente de una prestigiosa universidad local y hasta también director del programa de la mujer del Servicio de Salud del Maule. El mismo, quien habría entregado durante años la misma impresión a decenas de mujeres, asegurándoles que era su bebé en plena gestación. Las pacientes iniciarán acciones legales. Eventual presentación de una querella criminal para determinar la responsabilidad penal del facultativo, pero también en lo que significa la responsabilidad civil, en lo que es el daño moral para las familias que creyeron que el niño o niña que se encontraba en la ecografía era su hijo. El ginecólogo, quien aún atiende en esta consulta particular de Constitución, no accedió a una entrevista. El Colegio Médico del Maule, en tanto, se restó de entregar su visión a la opinión pública. No obstante, se encuentra facilitando asistencia legal y también comunicacional. Hicieron llegar este comunicado en donde Oliva expresa que de manera involuntaria imprimió imágenes en 3D, pero que se trataba de una fotografía previamente configurada por el fabricante del equipo a modo de demostración. Un error cometido durante años, según las afectadas, y que además les habría ocasionado un daño emocional. Ahora buscarán sanciones y que este actuar no quede impune. Bueno, y el Colegio Médico informó que Eduardo Oliva pasará al Tribunal de Ética de la entidad. Él arriesga desde una amonestación hasta la expulsión del gremio. Y hay un violento crimen que tiene conmocionada a toda la comunidad de Valdivia. Un joven de 19 años asesinó con un cuchillo a una persona en situación de calle. El homicidio fue denunciado por el propio padre del joven, que lo sorprendió en la casa, ensangrentado y con un brazo de la víctima en su mochila. El ataque fue tan brutal que la audiencia de formalización de cargos tuvo que ser postergada hasta el próximo jueves. Recién ahí se conocerá con certeza cuál de todas las heridas fue la que finalmente terminó con la vida de Esteban Álvarez, de 60 años. Lo que se sabe hasta ahora es que fue este joven de 19 años quien confesó el crimen después de que su padre lo denunciara a Carabineros. Y de manera simultánea llega una llamada al nivel 133 manifestando que en la plazuela Bernardo Higgins, en el lugar que nos encontramos ahora, se encontraba una persona fallecida y con la que le faltaban algunas de sus extremidades. Recién ahí nosotros pudimos relacionar los dos sitios del suceso y procediendo a la detención de esta persona en el domicilio donde se originó el primer procedimiento. Mire, yo lo único que hice es lo correcto nomás. Me siento mal por un lado, por entregar a mi hijo, pero yo considero que hice lo correcto. Porque nadie merece esas cosas. De acuerdo al relato de Carabineros, el joven llegó hasta su casa a las 7 de la mañana, ensangrentado, con un cuchillo y uno de los brazos de la víctima en su mochila. Estamos sustentándolo mediante los medios de prueba, examen del cuerpo que estamos realizando y que nos habla de múltiples heridas cortantes a nivel cervical, a nivel de tórax anterior, a nivel abdominal y la ausencia de una extremidad superior derecha. En situación de calle, hace 15 años que la víctima era conocida en el Hogar de Cristo de Valdivia. Fueron sus amigos de todo ese tiempo los testigos del hecho. El pinchero le dijo una grosería, no sé, sí, una grosería. Y ahí sacó el cuchillo. No es la primera vez que el joven de 19 años se enfrenta a la justicia. Esta persona registró antecedentes penales por otros ilícitos, registró una condena por delito de incendio y también registra otro tipo de anotaciones en su extracto de filiación. El autor confeso del crimen quedó en prisión preventiva hasta el jueves, donde finalmente conocerá los cargos que se le imputan. La aplicación de la tecnología de narcotest arrojó 36 casos positivos en todo el país. Durante este fin de semana largo recorrimos las calles para observar cómo funciona y así escuchar a quienes plantean sus dudas de la utilidad de esta medida. Todo quedó registrado con nuestra cámara en mano. Haremos un simple ejercicio. Tomaremos la cámara y recorreremos la calle observando y escuchando cómo funciona el nuevo narcotest. En el fondo, ¿cuántas horas desde que una persona consume marihuana le va a marcar positivo? El narcotest lo que hace es o sale negativo
o sale no negativo. No sé si me deja más tranquilo, al final en la sangre las cosas pueden durar mucho más. Partimos en Peñalolén, 24 horas después de la primera noche de aplicación de esta tecnología. La ponen acá, va a sonar como un clic. ¿Se tiene que poner eso? ¿Se tiene que poner súper azul? ¿Consumiste alguna droga? No. Un McDonald's me comí hace como una hora. ¿Cómo te fue al final? Positivo a todo. ¿Que no cree usted que es bastante responsable que conduzca usted así en ese estado? ¿Tomaste mucho? No. Una cerveza. Mire, vamos allá detrásito del carro, por favor. Ya que sacaron las llaves del auto, no cierran la puerta, porque el auto se cierra completamente. ¿Se deja apretado el botón? A ver. Es un botón chiquitito. 1.39 va con 2 menores de arriba que dice que son sus hijos. El conductor fue sacado de circulación y horas después puesto en libertad. ¿Control de alcotés? Sí. ¿Y va a bajar por eso? Sí, vamos a comprar una pista de chaval. ¿Vamos a hacer el test de droga? ¿Estás consumido, no? Seguro. Toda la pelota. Por dentro, por los lados. Tienes como una galleta. ¿Es ácido? Ah, sí. ¿Cuál te digo? Una agüita no tienes, que no tengo nada de No, salida. menos te va a bajar. Te digo positivo para metanfetamina. ¿Metanfetamina? No. ¿Y qué es metanfetamina? Lo que consumiste. Pero yo no consumo droga, no tomo ni siquiera alcohol, nada. ¿Y qué consumiste ayer? Un éxtasis. Pero fue ayer, en la tarde. Bueno, entonces como le salió positivo para metanfetamina, está ahora adentro de la ambulancia haciéndose el examen de sangre que corrobora justamente el examen inicial del narcotest. Después de esto va a quedar detenido. Primer detenido de la región. A la mañana siguiente vamos por quienes no están de acuerdo con la nueva tecnología. Bueno, y evidentemente no todos están de acuerdo con la medida, no porque consideren que el consumo de sustancias no afecta a la conducción, sino que porque el mecanismo que se va a utilizar no detecta los grados, así como tampoco el tiempo del último consumo. Es lo que vamos a ver justamente con la gente de la revista Cáñamo. ¿Cómo estáis? ¿Cómo va, Rodrigo? Hola. ¿Cómo estáis? Bien. ¿Queréis un café? ¿Ya? Hola. Hay que distinguir entre que se detecte presencia de sustancia en tu organismo a que tú estés bajo la intoxicación de dicha sustancia. Si tú te tomas una cerveza hoy día en la mañana, una cerveza estamos hablando, y te haces un test de sangre, va a aparecer a las 20 horas que sí, probablemente va a aparecer alcohol en tu sangre, pero nadie ni remotamente se le ocurriría pensar que tú estás ebrio o alcoholizado, ni mucho menos. ¿Ya? Claro. O sea, si tú te fumas un pito el día sábado y el día lunes tú estás manejando y das en uno de estos tests, precisamente te van a detectar presencia de. No sé cuáles son los estudios que respaldan esto. ¿Cuántas horas entonces son necesarias para eliminar la droga del organismo para que la máquina no marque positivo? Fuimos por respuestas al Centro de Información Toxicológica de la UC. Adelante. Bien, ¿y usted? Hola, Rodrigo. Si yo tomo una gran dosis, obviamente que puedo detectarlo hasta un tiempo mucho mayor. La máquina, por decir algo, va a marcar positivo de aquí hacia arriba. Entonces, cuando yo inhalo una sustancia, ya lo que ocurre es esto. Mientras la concentración esté por sobre este parámetro, lo va a detectar. Entonces lo va a detectar desde este tiempo hasta este tiempo. ¿Qué pasa si yo hago esto? Tengo una dosis mucho más elevada, que en vez de tomar 1, que tomé aquí, tomé 2. Tengo un tiempo C. O sea, aquí va de A a B, pero aquí va de A a C. ¿Está en condiciones absolutas de manejar? De ninguna manera. Hemos quedado con Axel, francés en Chile. Su polola falleció producto de un conductor que presumiblemente estaba drogado. Se subía a un taxi con un amigo y el presidente del amigo
El taxi se para, tranquilo, el amigo abre la puerta, la Melodía empieza a entrar y se ve un auto llegar muy rápido. Y en el vídeo es claro que va muy rápido porque se ve otro auto pasar tranquilo y... De un momento al otro no está más y no diremos chao, no hemos tenido el tiempo de hablar. Él manejaba a 140 y él ya había matado a alguien antes. Y por lo de la Melody, no va a ir en cárcel, no sabemos si va a perder la licencia. Encontramos gente que estaban en el lugar cuando pasó y para ellos tenía la impresión que él tenía droga, que venía drogado. Y básicamente nosotros pedimos que se hacía prueba de drogas también. Como no hay muestras, no hay manera de decir que este día tenía droga o no. Si se podía mostrar que tenía droga este día, él hubiera sido condenado vaya la ley mía y que al menos, no sé, se le va a quitar la licencia. Hemos quedado con el director de Senda para hablar del cambio que significa hacer ahora esta prueba al momento mismo de la fiscalización. Vas a saber inmediatamente con la prueba indiciaria de que efectivamente se está manejando bajo la influencia de una de esas drogas. Por lo cual la inmediatez de la prueba, desde el punto de vista forense, procesal penal, es muy importante. Un total de 244 controles de narcotest se realizaron este fin de semana en las distintas regiones. 36 personas dieron positivo en todo el país. ¿En qué se fija usted cuando va a comprar un detergente? El CERNAC evaluó más de 20 de estos productos en polvo y fíjese que detectó que no informan de manera clara, primero, los componentes claves para la limpieza de la ropa y que además el más caro no es necesariamente el más efectivo. Lavar la ropa es un acto cotidiano para todos, pero ¿nos fijamos realmente en los componentes de los detergentes? ¿Les suenan los tensoactivos? ¿Usted sabe lo que es el tensoactivo? No. No tengo idea. No. ¿El tensoactivo sabe lo que es? No tengo idea. Y es que al igual que ellos, son pocos los que saben sobre los tensoactivos. Se trata del componente principal en los detergentes para limpiar la ropa y que mientras más porcentaje tengan de este elemento, más efectivos son. Desconocimiento sobre este tema que para Rogelio, vendedor de detergentes, perjudica la elección de los usuarios. Se van a la tradicional, pero no se fija mucho y no tiene idea de lo que es un tensoactivo. Que andan detergentes que son muy baratos y no sé si laven realmente. Pero si no conocemos los tensoactivos, entonces ¿en qué nos fijamos los chilenos para comprar detergente? No, las marcas que usamos siempre de año nomás, sí, la más conocida. Que lave nomás, pues. Nada más. Me gusta por el olor también. En estos tiempos ya no se puede elegir marca. No, hay que buscar lo más económico. Lo cierto es que según un estudio del CERNAC, entre los detergentes en polvo más efectivos se encuentra Home Care con 14,36% de tensoactivos, seguido de los detergentes Ace y Ariel regular, mientras que los menos efectivos serían los detergentes Precio 1, Acuenta y Lagarto, este último sancionado por el CERNAC con multa. Ninguna de las 20 marcas informa respecto a la capacidad de lavado y la única que lo hace de forma errónea en términos del porcentaje y adicionalmente con un rango que no permite al consumidor tomar una buena decisión. Y si nos vamos a la relación precio-calidad, hay dos detergentes que nuevamente toman la delantera. Son Home Care y Ace, que tienen el más alto nivel de tensoactivos a un precio al alcance del bolsillo. Mientras uno le aplique mayor valor al detergente, mejor es la calidad. Porque de 1.000 pesos para abajo, ¿qué puede esperar una persona que le cueste 200 pesos el litro? Si son 5 litros. Es el presente de los detergentes en polvo que cada año que pasa tienen menos presencia en el comercio. Bueno, hay gente que todavía ocupa lo tradicional, que es el detergente en polvo. Pero ahora la gente está optando más por los detergentes líquidos. Que como que el detergente líquido es que la está llevando ahora en lo que es el negocio en sí. Desde el CERNAC anunciaron que convocarán a una mesa de trabajo a todas las empresas de detergentes para establecer medidas que favorezcan a un mejor rotulado y con ello la comprensión de los consumidores al momento de la compra. El fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, quien indaga el megafraude de Carabineros, fue designado para investigar penalmente al persecutor de O'Higgins, Emiliano Arias. Decisión provocada por las denuncias del fiscal Sergio Moya, quien acusó a su superior de tráfico de influencias, violación de secreto y obstrucción a la investigación en diversas causas.
Consejo extraordinario en el Ministerio Público, 18 fiscales regionales citados por el fiscal nacional Jorge Abot. Cita con carácter de urgente y así se reflejaba en la cara de los persecutores. La razón de la reunión, designar al persecutor que asumirá la investigación penal contra el fiscal regional de O'Higgins, Emiliano Arias, proceso que se inició tras las graves acusaciones del fiscal Sergio Moya, su subalterno. El fiscal designado para estos efectos es el fiscal regional de Magallanes y la Antártica chilena, don Eugenio Campos Lucero. Fiscal de Magallanes, Eugenio Campos, quien investiga el millonario fraude en Carabineros, electo para la investigación penal por su vasta experiencia en casos de corrupción según el Ministerio Público. Será el encargado de indagar las acusaciones hechas por Moya. Una de las denuncias más graves es la de tráfico de influencias en el marco del caso Cabal. Moya acusó a Arias de solicitar un procedimiento abreviado con bajas penas para el síndico de quiebra Germán Chadwick, sobrino del ministro del Interior. Todo para evitar un juicio oral que afectara la imagen del futuro gobierno. No he tenido ninguna participación ni intervención en esos hechos y por lo tanto que se investiguen y que no se utilicen políticamente porque creo que no corresponde. El fiscal Moya también acusó obstrucción a la investigación a raíz de filtraciones en el caso que indaga una eventual corrupción en la Corte de Apelaciones de Rancagua. Denunció también violación de secreto en un caso de sustracción de información desde la Fiscalía y ocultamiento en una investigación del Teatro de Rancagua. ¿A qué se enfrenta Emiliano Arias tras las investigaciones? Contempla sanciones que pueden ir desde la amonestación privada hasta la remoción, pasando por supuesto por las situaciones en que pueda haber un sobreseimiento o una absolución de cargo. ¿En qué condición queda él ahora? El fiscal regional sigue totalmente en funciones. El fiscal Arias seguirá desarrollando sus funciones a la par de la investigación penal a cargo del fiscal Eugenio Campos, que no tiene plazos, mientras que en el sumario administrativo el fiscal Alberto Ayala tendrá 5 días prorrogables para indagar las denuncias en contra del fiscal regional de O'Higgins. Evitar que haya pacientes que esperen por años una atención médica o una cirugía. Ese es uno de los principales objetivos de la reforma FONASA, que busca agilizar las derivaciones a otros hospitales o incluso a clínicas privadas. Marcos comenzó a ver borroso de un momento a otro. Una úlcera en su ojo derecho, necesitaba una cirugía, pero no había cupo en el hospital. Pensáis que vaya a quedar ciego y no tenéis recursos, pues. Va a los hospitales llenos. Va al consultorio lleno, tienes que levantarte a las 5 de la mañana para poder obtener un número. Esperó 2 años para ser intervenido. Todo resultó bien y sabe que fue afortunado. Hay harta gente que está en eso. Y gente que se ha muerto por eso mismo. Por eso la reforma a la salud busca entregar facultades a FONASA. Podrán derivar a pacientes con patologías menos graves, por ejemplo, que requieran una prótesis de rodilla, a otro recinto donde puedan recibir la atención. Si no tenemos en la red pública, donde siempre buscaremos primero, tendremos que ir a la red privada, siempre al mismo precio. Esa orientación está pensando en la transferencia al sistema privado, no dentro del sistema público. Eso solamente nos está dando señales de fortalecer el sistema privado. Críticas al anuncio del gobierno. Para la exministra de Salud, una propuesta insuficiente. Los cambios que se proponen son cosméticos. Si nosotros queremos de verdad fortalecer la salud en Chile, tenemos que fortalecer el espacio donde se atiende el 80% de los chilenos. FONASA atiende a 14 millones de personas. El gobierno defendió su propuesta, detallando que la inyección de recursos será cercana a los 350.000 millones de pesos. La cirugía mayor a la salud ha comenzado. No cabe duda que va a ser un enorme paso y nos va a permitir seguir robusteciendo la salud pública en nuestro país. FONASA además anunció que ya está negociando con distintas farmacias. La idea es que entreguen descuentos en el precio de medicamentos a sus usuarios, una iniciativa que estaría lista en octubre. Cualquier descuento, lo que sea, ayuda al bolsillo. Sería genial que hayan descuento para la tercera edad también. Vamos a tener una base de datos, nos vamos a tener que unir con ellos para que ellos puedan preguntar si ese beneficiario es de FONASA o no y desde esa perspectiva otorgarle el descuento. La reforma además incluye flexibilizar coberturas para libre elección. Hoy llegan al 60% y la idea es elevarlas dependiendo de la demanda. En función de prioridades sanitarias respecto a los problemas de salud. Por lo tanto, podemos entregar mejores coberturas, por ejemplo, en exámenes de diagnóstico. Cambios al sistema público de salud que entrarán esta semana a discusión en el Congreso.
Más de 700 familias del Ejército viven una situación dramática. Hace años que ahorran para adquirir la casa propia en un fondo de la institución. Sin embargo, las construcciones están paralizadas y lo que hoy existe quedó en completo abandono. Los afectados aseguran que aún así deben seguir pagando sus dividendos. Casas y departamentos abandonados a medio construir, llenos de escombros en 3 ciudades de Chile. Ahí deberían vivir más de 700 familias del Ejército, las que hoy están desesperadas. Ya no tenemos esperanza. No tienen esperanza y se entiende. Los ahorros de toda una vida los han puesto en manos del Ejército para obtener su vivienda. La constructora a cargo, la que no finalizó las obras, acusó retraso en los pagos que debía cancelar la institución castrense. Que quedan facturas que tienen retrasos de ya 120 días sin pagar. Muchos apuntan a la mala gestión de la Jefatura de Ahorro para la Vivienda del Ejército, la llamada JAVE, la que debe entregar los dineros para edificar. Son sistemas que lamentablemente y en el tiempo, si uno lo ve con otros casos, se han prestado para defraudaciones. Viajamos a Arica para constatar un caso que afecta hace años a 370 familias militares. Desde 2015 pagan mensualmente altos dividendos a la JAVE, un organismo de ahorro del Ejército que ofrece atractivas ofertas para comprar la casa propia. Estamos en Arica, donde los valores de las viviendas son muy elevados. Estamos hablando de un departamento, 80 millones de pesos. Y el JAVE nos prometía departamentos a un valor mucho menor. Estamos hablando de 47, 48 millones de pesos. Un departamento por la mitad de precio del mercado, oferta tentadora que aceptaron muchos uniformados, la mayoría de ellos suboficiales y oficiales con sueldos que promedian los 700.000 pesos. Quien habla a rostro cubierto es la esposa de un militar, no quiere mostrarlo por temor a sanciones. Con su esposo postularon a este departamento, 3 piezas, 2 baños, estacionamiento, terraza, logia, esa era la promesa. Al llegar nos encontramos con esto. Materiales botados, grietas en las paredes, escombros, construcción que en algún momento tuvieron que resguardar los propios militares para evitar robos y tomas. Alcarrás es el nombre de la constructora que abandonó las obras, la misma que trabajó con el Ejército desde 2014, edificando viviendas en distintas zonas del país. Hoy las relaciones están rotas, acusan a la JAVE de no cumplir con las fechas de pago de las obras. Un retraso sistemático en los pagos de la factura. Evidentemente, lo que genera es que se ve imposibilitada a la constructora de cumplir a tiempo con sus propias obligaciones. Estamos hablando de una factura que debía pagarse en 23 días. Desde recepcionada se pagaban 70, 80 días. Ante esas acusaciones, esta fue la respuesta del Ejército. Tuvimos que empezar a detener el pago de las facturas porque la empresa en su minuto no cumplió con el pago de cotizaciones y de sueldo de sus trabajadores. Punto que para el Ejército es fundamental, porque según su normativa, si no se pagan las cotizaciones, ellos no cancelarán ningún servicio. Que nosotros no podemos pagar una factura mientras no venga con los formularios adjuntos. Conflicto entre la empresa y el Ejército que no da respuestas a los afectados. Los 370 militares comenzaron pagando su dividendo en 2015 y les prometieron que su vivienda estaría lista en 2017. Dinero descontado por planilla mes a mes, el que debía estar en la caja de la JAVE. Dividendo que además se ha multiplicado con los años de una forma dramática. Empezamos pagando el año 2015 con un valor aproximado de 48.000 pesos. Hoy en día estamos pagando 338.000 pesos. ¿Cuánto es el sueldo de tu esposo? El sueldo de mi marido es aproximadamente 700.000 pesos. ¿Por qué aumentaron los dividendos de esa manera? 290.000 pesos en solo 3 años. El Ejército señaló que los dividendos aumentan conforme el avance de las obras. A mayor gasto, mayor dividendo fue su respuesta. En el caso de esta familia significa casi el 50% del sueldo del militar. Todo ese dinero debería estar en las arcas de la JAVE, la que está conformada por 5 uniformados de alto rango de la Jefatura de Ahorro para la Vivienda y del Comando de Bienestar. Ellos también tienen ahorros ahí y no solo eso, también fija la tasa de interés que pagarán a los ahorrantes de la JAVE. En 2016 fijaron una tasa del 5,5%, mucho más alta que la del mercado.
Un evidente conflicto de interés, que incluso hoy día eso podría ser perseguido como una figura penal de administración desleal u otro tipo de delito, en cuanto a es una misma persona la que está beneficiándose con sus mismas decisiones. Las sospechas crecieron cuando Contraloría detectó que los ahorros de miembros de ese Consejo Superior aumentaron considerablemente. Creo un poco desafortunado pensar de que alguno de los miembros integrantes del Consejo Superior pueda haber fijado una tasa pensando en sus propios intereses. Habrían sido unos pocos los beneficiados con estas decisiones al fijar una tasa de interés, pero fueron muchos los militares que postularon a las viviendas los que se vieron perjudicados. Hubo un tiempo que tuvimos que ir a vivirnos donde familiares, hacer cosas para vender, comida. Hemos tenido que pensar incluso en yo dejar mis estudios. O sea, es un estrés muy grande. Personas que están con licencia psiquiátrica porque ya no dan más y no entienden cómo sobrellevar esto. No solo a ellos les pasa esto. Otros 2 proyectos más en Coyhaique y Punta Arenas están parados. Hay más de 300 familias no saben cuándo tendrán sus casas. Familias que siguen pagando por viviendas cuyas obras están detenidas, pero esa no es su única preocupación. Un informe de Contraloría de 2018 determinó que al 31 de diciembre de 2016, la JAVE tenía en sus cuentas poco más de 3.670 millones de pesos, mientras que la deuda con sus ahorrantes bordeaba los 40.000 millones de pesos. La escasez de dinero era clara. Contraloría detectó un riesgo financiero, una eventual falta de liquidez. ¿Hay liquidez hoy día en la JAVE? Hay liquidez en la JAVE con algunas restricciones propias de algunos fenómenos que se han producido cuando algunos de nuestros ahorrantes deciden girar algunos ahorros, ya sea en forma parcial o en forma total. Ante el riesgo financiero detectado por Contraloría, los ahorrantes quisieron sacar su dinero. Ahí fue cuando este mensaje salió en la página de la JAVE. De 3 a 6 meses se demorarían los giros de ahorros o los cierres de cuentas. Y se advertía que de hacerlo, los ahorrantes condicionaban su posibilidad de adquirir una vivienda del Ejército o una fiscal. En resumen, si sacaban su dinero, perdían el sueño de la casa propia. ¿Y quién vigila que aquí no hay una estafa piramidal? Si hay fallas en los pagos, el que tiene que pagar acá es el Ejército y por ende se trata de fondos que potencialmente son públicos. Ante esto, el Ministerio de Defensa solicitó información al Ejército. La institución dijo que no hay inconvenientes con los recursos de la JAVE. Aún así, la Secretaría de Estado anunció que revisará su estructura. Más inmediata será la acción de Contraloría, entidad que anunció hace pocos días una nueva auditoría a la JAVE. Otra vez deberán argumentar su accionar, uno que habría sido poco claro desde el principio. Que estamos 370 familias en las mismas, buscando qué hacer. No tenemos respuesta ni por parte de Alcarrás, ni por parte del JAVE. Es tanta la desesperación de algunos que ya están dando sus derechos de los departamentos. Estamos tirados. Respuestas es lo único que piden, saber qué pasa con sus ahorros y qué sucederá con sus viviendas. La JAVE se ha negado a revelar los movimientos de sus ahorrantes porque dicen que es información privada. Lo que sí han revelado es que el escaso dinero disponible en sus cuentas se debe a que realizan una administración empresarial, invierten fondos con el objetivo de maximizar el valor de la empresa, algo cuestionado por Contraloría porque los órganos del Estado no tienen calidad de empresa u organización. Es muy relevante el saber dónde se está invirtiendo. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, nosotros descubriéramos que el Ejército, a través del JAVE, y en este caso del Comando de Bienestar, está invirtiendo, por ejemplo, en empresas que tienen insolvencia o en empresas que son proveedoras del Ejército, o más allá, empresas cuyos dueños son funcionarios o exfuncionarios del Ejército? Hay dinero que se puede, ¿cierto?, se puede depositar en la banca para que dé una rentabilidad, toda vez que todo este patrimonio debe ser rentabilizado. La principal crítica a la JAVE, el principal cuestionamiento, es la falta de claridad en la administración de sus recursos y los riesgos que tendría una mala gestión. Al final, el que tiene que pagar si esto no funciona es el Estado.
Jave dice ser auditada externamente, información que hemos solicitado y no ha sido entregada. Los oficiales afectados tampoco dicen conocerla. ¿Hay transparencia en esto? De transparencia poco. Lo que nadie sabe es cuándo y quién retomará las obras en Arica, Coyhaique y Punta Arenas. La constructora a cargo tiene demandado al ejército por 5.417 millones de pesos. Ellos siempre supieron que esta demanda era una realidad. Más de 700 familias siguen en la incertidumbre. A algunos se les ha prohibido hablar públicamente de este tema. Siempre hay amedrentamiento. Nuevamente los cuestionamientos se centran sobre el actuar de reparticiones del ejército, esta vez en el Comando de Bienestar y su dependiente, la Jave. Y es que para 700 familias lo que están viviendo es una preocupación constante, no saber qué pasará con sus viviendas, las que con tanto esfuerzo siguen pagando día a día, las que por ahora seguirán a medio terminar, botadas ante la resignación de sus postulantes. Preste atención al siguiente hallazgo policial. Los sorprendieron con una tina llena y no era precisamente para darse un baño de espuma. Carabineros atrapó a la llamada banda del Iguana con la tina llena pero de cocaína. 5 colombianos son los acusados de este singular laboratorio para procesar droga de alta pureza. No es para nada agua o algún líquido similar. Tampoco preparaban un baño de leche. Cuesta creer todo lo que tiene este recipiente. Una tina repleta con droga. Aún más increíble resulta saber que se trata de un verdadero laboratorio de cocaína base. ¿Cómo se llegó a esto? Fueron 3 meses de investigación. Gran Avenida, Comuna del Bosque. Hasta ahí llegó personal OS7 de Carabineros. La indagatoria apuntaba a una casa. Era más que eso. Esta era una casa común, pero que tenían adaptado el baño de la casa para que en la tina poder dosificar y aumentar la droga que tenían. Evidencia más que clara, en esta tina tenían más de 11,5 kilos de pasta base de cocaína en estado líquido. Eso se traduce en cerca de 77.000 dosis, en dinero algo así como 70 millones de pesos. Se denomina cocinar la droga, una droga de una pureza superior, se le agregan una serie de precursores y de sustancias con las cuales se puede aumentar su volumen. Como ácido muriático, habían 29 litros, además de 3 kilos de soda cáustica y 4 de bicarbonato, sustancias nocivas pero más que rentable para narcos que pueden hasta triplicar la droga. ¿Qué pasó? ¡Mano a la cabeza! ¡Carabinero! ¿Pero qué pasó? Pasó que fueron sorprendidos mientras preparaban la droga. 5 ciudadanos colombianos, él, su líder, Alex Víctor Cuero Caicedo, de 38 años, alias El Iguana, está en situación irregular en Chile. Era la persona que aparecía coordinando las ventas de grandes cantidades de drogas, 20 kilos, 30 kilos. Tina que no hace más que recordar exóticos laboratorios artesanales propios de series o películas. Hay una serie conocida norteamericana que se llama Breaking Bad, en la cual en una parte de una escena lograban cocinar o estaban abultando la droga en una tina, razón por la cual algunas personas hicieron el símil a esto. Como en esa serie, esta tina será ahora solo ficción. Todo fue incautado y los 5 narcotraficantes, incluido El Iguana, quedaron en prisión preventiva. Arriesgan hasta 20 años de cárcel. Carabinero, ¿pero qué pasó? Y 2 aviones estuvieron a punto de chocar en el aire al cruzarse a menos de la mitad de la distancia mínima legal cuando se aproximaban al aeroparque Jorge Newbery, el segundo de importancia en Buenos Aires y que también atiende vuelos chilenos. La situación motivó una fuerte discusión entre un piloto y la encargada de la torre de control. Escuchemos. Tuvimos 500 pies, por lo menos 300 pies de diferencia con el tránsito que nos sobrepasó de derecha a izquierda. Sí, correcto, señor. La verdad, tiene razón, lo tienen que hacer por escrito, hágalo. Sí, es la saturación que tenemos en este sector y en este trabajo en este momento. Lo que partió como una discusión entre el comandante de un avión y una encargada de la torre de control de un aeropuerto terminó con descalificativos cuando otro piloto decidió intervenir. Ahora que son unos inútiles, ese es el problema. Sí, venga, démelo personalmente, por favor. P6 al Austral 27. Idiota.
La situación ocurrió este domingo en el aeroparque Jorge Newbery de Buenos Aires. 2 aviones comerciales que se aproximaban al lugar pasaron a menos de 150 metros de distancia, la mitad del mínimo legal, provocando la molestia de uno de los pilotos. Que el error estuvo en la controladora, que quizás se equivocó de la altitud que le dio al otro avión de descenso y hizo que nos crucemos así demasiado cerca, puede ser, pero también convengamos que había mucho tránsito, estaba el área bastante congestionada. La vuelta a casa después del fin de Semana Santo es el motivo que, según el molesto comandante, habría provocado un exceso de tránsito aéreo y el casi choque de las 2 naves. Palabras que no son compartidas por todos en la comunidad aérea. El que haya mucho tráfico no significa de que por ese hecho va a disminuir la seguridad. Existen los protocolos para que aún en situaciones de alto tráfico, disminuir el tráfico y mejorar la separación entre naves al llegar a una zona de aeropuerto. Tras la viralización de la discusión, el gremio de controladores argentinos denunció que el espacio aéreo está saturado por el incremento de la actividad comercial, lo que les dificulta hacer su trabajo con normalidad. El incidente ya está siendo investigado por la empresa estatal encargada de la seguridad aérea, en un hecho que llamó la atención del público, sobre todo por el creciente auge de aerolíneas y el aumento en los vuelos. En tanto, a 321 aumentó el número de muertos tras la serie de atentados del domingo en Sri Lanka. Este martes, a través de un comunicado, el grupo terrorista autodenominado Estado Islámico reivindicó los ataques. Los vecinos de Joseph Gómez lo acompañan en el dolor que apenas lo mantiene en pie. Su hijo mayor, su nuera y sus 3 nietos, de 9, 6 y 1 año, murieron en uno de los 8 ataques explosivos a iglesias y hoteles que golpearon el domingo a Sri Lanka. No puedo soportar esto, no puedo soportarlo. El culpable debe ser asesinado, no hay perdón. Como él, son cientos los familiares que despiden a sus seres queridos en masivos funerales, el mismo día en que se revelaron las imágenes de una cámara de seguridad que muestra a uno de los atacantes suicidas. Caminaba con total calma, cargando una mochila llena de explosivos. Al paso acarició a una niña e ingresó al templo que estaba lleno de fieles católicos, una minoría en Sri Lanka. Instantes después, la misa de Pascua de Resurrección en la iglesia San Sebastián de Negombo se transformó en un recinto en ruinas, con paredes ensangrentadas. 50 personas murieron solo en este lugar. La investigación preliminar ha revelado que lo que pasó en Sri Lanka fue realizado por un grupo extremista islámico en represalia por los ataques contra musulmanes en Christchurch. El posible vínculo con la masacre de musulmanes en Nueva Zelanda es una de las hipótesis que manejan las autoridades, mientras tratan de dilucidar si el grupo radical islámico National Tawhid Jamaat recibió o no respaldo internacional para estos atentados tan sofisticados. En medio del estado de emergencia hay 40 detenidos. Sin proporcionar pruebas, el grupo terrorista autodenominado Estado Islámico aseguró que los atacantes en Sri Lanka eran sus combatientes. Ahora mismo sabemos que 45 niños han sido asesinados en estos ataques en Sri Lanka. Esto podría cambiar, aumentar. Si los atacantes tuvieron vínculos o fueron inspirados por el autodenominado Estado Islámico, se demostraría que la influencia del grupo terrorista sigue siendo un peligro mundial, pese a que una coalición internacional los derrotó en el norte de Siria e Irak, donde habían instalado su califato. Martes de luto, también de impotencia en Sri Lanka, porque el gobierno no actuó ante las advertencias que le habían hecho agencias de inteligencia internacionales. Mientras los funerales continúan para los más de 300 muertos, en los hospitales, niños y adultos siguen luchando por sus vidas tras el ataque islamista más sangriento que haya visto el sur de Asia. Deportes. Jarry y Garín brillan en Barcelona. El Nico le ganó al número 3 del mundo. ¿Llegará el Pitbull a Copa América? Lesionado Gary Medel, aún no se sabe
respecto a los tiempos de recuperación. Y la U se olvidó del estadio con la salida de Carlos Heller. Parece que se acaba el anhelo de la casa propia. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenidos. Sendos triunfos, ¿ah? No quiero decir como en los viejos tiempos, no fue hace tanto, pero sí más de una década, cuando disfrutábamos del Chino Río en el circuito ATP junto al Nico Massú y al bombardero de la reina Fernando González. Hoy, con un gran martes para el tenis chileno, con el número 1 y número 2 de nuestro país, con Garín y Jarry respectivamente, logrando avanzar de ronda en el ATP de Barcelona. Como decíamos los titulares, incluso con Jarry ganándole al alemán Alexander Zverev, número 3 del ranking mundial. Después de días de lluvia y nubes en Barcelona, este martes por fin salió el sol, llegó la multitud, también la marea roja, y se consagró el super martes del tenis chileno. En un duelo durísimo, Nicolás Jarry dio el gran golpe de la jornada en el torneo Conde de Godó. Luego de 3 sets en el court central, derrotó al tercer mejor tenista del mundo, sellando la victoria más importante de su carrera. Lo hice de muy buena manera, y más con un jugador como él, como dijiste, el mejor triunfo hasta ahora y nada, la verdad es que muy contento. Los fanáticos ya reconocen el juego de la torre, le piden fotos y Jarry toma confianza. Después de este triunfo, se encamina a retomar el nivel con el que asombró a la ATP el año pasado. Cuando logro hacer mi juego, puedo ganarle a cualquiera. Y ha sido algo que me motiva día a día, y que es algo muy positivo. Fue super martes porque también ganó Cristian Garín, festejo de su cuerpo técnico y también de los hinchas chilenos en el Club Real de Barcelona. Estar jugando aquí me pone muy contento, después de haber ganado un torneo y más venir a estos torneos, de tener la posibilidad de entrenar con jugadores buenos. Y tampoco queda exento a las solicitudes de los espectadores. En la próxima ronda chocará ante el joven canadiense número 20 del mundo, Denis Shapovalov. Aquí la verdad que son todos partidos difíciles, muy contento por la victoria. Ahora una buena oportunidad de jugar contra un buen jugador, así que contento. Mientras Cristian Garín jugará de nuevo este miércoles, Nicolás Jarry volverá a la cancha principal el jueves para enfrentar al ganador del duelo entre Fernando Verdasco y Grigor Dimitrov. Desde el ATP 500 de Barcelona fue el trabajo para 24 horas de Pablo Ramos. Ojalá sea un importante estímulo para el Nico Jarry en esta temporada 2019. Un acicate importante en su carrera, esta victoria frente al 3 del mundo, para lograr lo que obtuvo el año pasado. Hoy Jarry es 81 del ranking ATP. El año pasado estuvo en el puesto 39. Esta victoria, claro, como tantas otras, en la historia del tenis nacional. Por ejemplo, Fernando González, que en su momento le ganó a 3 tenistas que eran número 1 del orbe. Inolvidable esa victoria frente a su majestad, a Roger Federer, el suizo, que acá recordamos. Mira. What a win for Nicolás Jarry. Un grito de desahogo tras semanas con malos resultados, con pasos en falso, con derrotas amargas. Nicolás Jarry nuevamente celebró en grande venciendo al número 3 del mundo, lo que hace rememorar las victorias más importantes del tenis chileno. El tenis le ha regalado jornadas gloriosas a Chile, cómo olvidar el día que Marcelo Ríos fue número 1 del mundo ante André Agassi. También aquel día de las medallas de oro en Atenas. ¡Se va! ¡Y es oro para Chile! Además está la obtención del Mundial por equipos en Düsseldorf.
Si se habla del ATP Tour, hace 10 años que un chileno no le ganaba un 3 del mundo. El último fue Fernando González a Andy Murray en Roland Garros. Fernando González consigue algo que no pudieron conseguir los chilenos en el pasado. Sí, ese momento fue inolvidable para mí porque pasé a la semifinal de Roland Garros, que nunca lo había hecho. ¡Qué bárbaro! El mismo González suma más triunfos al listado, le ganó 3 veces a un tenista que en su momento estaba en el número 1 del ranking. En 2003 a Leighton Hewitt en Hamburgo. ¿Qué tal? En 2004 en Washington a André Agassi. Y uno de los más recordados en 2007 a Roger Federer en el Masters de Shanghái. Claramente me había ganado 10 veces seguidas ya. Fue cuando dije que nadie me ganaba 11 veces seguidas. Nadie le gana a Fernando González 11 veces seguidas. Pero claro, fue el año 2007. González también venció a un número 2 del mundo. Fue a Rafael Nadal en 2007 en el Abierto de Australia. Nicolás Massú igual suma grandes victorias, como cuando en 2005 le ganó a Andy Roddick cuando era 3 del mundo. Marcelo Ríos derrotó al 2 del planeta en 1998, que era Peter Korda. Victorias importantes que vienen a la memoria gracias al triunfo de Nicolás Jarry. Sí, pasó mucho tiempo, pero contento que haya ocurrido nuevamente. O sea, creo que tanto Jarry y Garín tienen un gran tenis y lo están demostrando. Una jornada de ensueño para el tenis chileno, una que hace recordar esos años gloriosos y que ilusiona con un presente alentador y un futuro fructífero, algo que dejó en claro Nicolás Jarry al vencer al 3 del mundo. Y para seguir recordando, este viernes y sábado, a partir de las 10:30 de la noche, transmisión del área deportiva de TVN del Gran Arena Monticello. Desde ahí, claro, partidos de tenis. Fernando González, Nicolás Massú, enfrentando a los argentinos Juan Mónaco, Juan Ignacio Chela. Imperdible para este fin de semana en nuestras pantallas. Vamos ahora con Gary Medel. Mucha preocupación, ¿sí? No solamente en su equipo Besiktas, en la Superliga turca, sino que también en la selección chilena. Ayer el Pitbull fue reemplazado producto de una lesión. Hoy se confirmó el diagnóstico, pero no se ha hablado oficialmente respecto al periodo de recuperación. ¿Podrá estar en la Copa América? Yo creo que sí. Queda un mes y medio para el inicio allá en Brasil, el 14 de junio de esta competencia donde Chile tiene que revalidar el título de campeón y donde ojalá esté Gary Medel. Douglas, Medel'i geçmek istedi. Hakemin kararı faul. Sivas. Esta jugada es del triunfo del Besiktas por 2-1 al Sivasspor. Hasta ahí nada raro. Medel una vez más entregándose al 100%. Encontrón que dejó a Gary cojeando y además con amarilla. Durante el entretiempo el chileno sería sustituido, pero eso no sería todo. Ruptura parcial del ligamento lateral externo del tobillo derecho, informó hoy el club turco. Fin a la temporada en Besiktas, además de alarmas en Chile y dolor de cabeza para Rueda. Son lesiones de cierta gravedad y que tú prefieres que un jugador llegue en competencia, con partidos en el cuerpo. El doctor Carcuro es traumatólogo y especialista en tobillo. Además trabajó como médico de La Roja durante la era Sampaoli, por lo que tiene un mayor conocimiento de lo que hoy ocurre con Medel. Gary, en ese aspecto, él tiene una fortaleza particular que lo hace sobrellevar esto de manera, yo diría, distinta. ¿Podría Reinaldo Rueda perder al capitán? Preferiríamos no tenerlo a tan corto plazo con una lesión, pero no creo que se pierda. A lo mejor va a perder algún partido preparatorio o alguna situación, alguna cosa previa, pero probablemente para la competencia misma yo creo que debería estar recuperado. Palabras alentadoras de alguien que lo trató durante un buen tiempo. De no pasar nada raro, la jineta de La Roja seguiría siendo del Pitbull Medel. Claro, en Medel se pueden acortar, Taico Valverde. Lo importante para el equipo catalán es que si mañana pierde el Atlético de Madrid, que enfrenta en casa, ¿sí? Ahí en la capital española, al Valencia, si pierde el Atlético de Madrid, es campeón a falta de 4 fechas el Barcelona. En el ámbito nacional, vimos ahí los cambios en el directorio de Azul Azul. Con la salida de Carlos Heller, dicen que se termina también un sueño, un anhelo.
de muchos fanáticos y del propio Carlos Heller, que incluso tenía un equipo dedicado exclusivamente al proyecto Estadio Universidad de Chile. ¿Se acaba este sueño? ¿Hay que olvidarse de ese anhelo? Lo es en la siguiente nota. El invierno llegó para mala suerte de la U. Ese proyecto está congelado. Al igual que en la serie Game of Thrones, el frío congeló todo, hasta el sueño del estadio para la U. La falta de recursos y sobre todo la salida de Carlos Heller de Azul Azul apuraron el fin del anhelo de la casa propia. Estamos expuestos a que ese proyecto, que era un proyecto muy viable, esté congelado hoy por las consecuencias que todos sabemos. Espero que podamos cumplir con los plazos que anunciamos. Tenemos los planos, tenemos maquetas. El 2017 sería una muy buena fecha para inaugurar el Estadio La U. Y la emoción fue casi del mismo calibre cuando supe que mi señora estaba embarazada. La cronología de una promesa que desde décadas pesa en la U. Los inicios de Azul Azul con Federico Valdés, luego José Jurasek y finalmente Carlos Heller siempre estuvieron vinculados al sueño del estadio. La millonaria venta de Eduardo Vargas en el 2011 encendió la ilusión. Sin embargo, siempre algo impedía llevar a cabo la construcción. No ha sido fácil con distintos municipios, no ha sido fácil poder negociar. Los problemas dirigenciales y la falta de planificación chocan ante el gran anhelo de los azules. La batalla por el estadio vuelve a dividir las aguas en la U. Si se hacen las cosas mal, hay que dar la cara. No, el estadio es un chiste, pregúntenle a Heller por el estadio. El principal gestor del proyecto Estadio fue Carlos Heller. Hoy él ya no está con nosotros. El proyecto Estadio se queda en el frío, paralizado y congelado. El adiós de Heller y por tanto de la casa propia significa un golpe duro para los hinchas que viven amenazados por la sombra de una crisis que puede transformarse en una noche muy oscura. Bien, y para despedirnos, sí, una importante noticia, buena noticia. Copa América, Brasil 2019, del 14 de junio al 7 de julio, transmisión conjunta entre Televisión Nacional de Chile y Canal 13. Iván, Carola, con eso me despido. Vamos por el triple, vamos por el tiro, ¿no? Para revalidar el título de campeón. Muy Imagínate bien, eso. muy bien. Con ambos canales, ahí ojalá con éxito para la selección chilena, para la Roja. Muy bien. La mejor de la suerte. Partidos. Que nos vaya bien entonces. Carola, Iván. Gracias. Muy bien. Buenas noches, que estén muy bien. Chao. Continuamos con más informaciones. Claro, el diputado UDI, Rolando Rentería, fue víctima del violento robo de su vehículo bajo la modalidad conocida como encerrona. Fue encañonado y asegura que entre los asaltantes había un niño de no más de 12 años. Mire. Si desde un tiempo a esta parte lo han sido los portonazos, tome nota, porque la moda de las encerronas llegó y para quedarse. Delitos en que todos somos potenciales víctimas. También el diputado UDI Rolando Rentería transitaba desde la región del Maule y ya en Santiago ingresaba a la Costanera Norte desde Vespucio cuando un auto se le cruzó a su chofer. Se para, se atraviesa y se coloca un jeep atrás de nosotros. Se bajan 5 personas, de los cuales 4 estaban armados. El que se instaló adelante del auto era un niñito como de 12 años. Tras eso, golpe en el vidrio, gritos, insultos. El botín principal estaba claro, el vehículo Volvo S60, más todo objeto personal de valor que pudiesen agregar. En eso, un cuarto vehículo se detuvo y su ocupante intervino. El que abre fuego, el que estaba atrás, la persona que para mí no tuvo nada que ver en el asalto, porque podía haber sido también alguien que podía haber disparado para poder asustar. ¿Que los quiso defender? Pero le disparó, por lo que me dice el chofer, que le disparó a ellos. Se desconoce hasta ahora quién era, por qué portaba armas y por qué los defendió. Esta versión que entregan las víctimas propiamente tal son antecedentes que son propios de la investigación y claramente los organismos especializados van a trabajar para poder lograr resultados positivos del hecho. Los sujetos huyeron. El parlamentario en tanto salió ileso junto a su conductor y un tercer ocupante del auto. El presidente Piñera y este gobierno están en una guerra contra la delincuencia y esa la vamos a dar en todos los frentes. Aún nervioso, el también exalcalde de Linares dice estar convencido de que hay que endurecer las leyes, que coincidentemente ya trabajaba en ello. La moción parlamentaria que en algún momento presentamos para que se pueda enjuiciar a un joven de 14 años hoy día toma más fuerza que nunca. Yo siempre he dicho que los hechos marcan más que las palabras y muchas veces es importante vivir estas situaciones para poder
vivir personalmente lo que siente mucha gente y que muchas veces se sienten desamparados y no protegidos especialmente por la ley. Por ahora nada de los objetos personales, menos de los ladrones, autores de una encerrona, modus operandi que por desgracia se repite. No pueden dormir, sus casas están sucias y tienen mal olor. Y todo por la alta presencia de jotes. Claro, esta es la denuncia que hacen vecinos de Antofagasta que piden soluciones para terminar con lo que ellos han denominado esta plaga de aves. Así es como tenemos las plazas acá en la Puerta del Norte. Árboles destruidos, llenos de jotes, nadie hace nada. Llega el atardecer y la Villa Portada Norte de Antofagasta recibe la invasión. Son cientos de, a estas alturas, indeseables jotes que llegan a pernoctar aquí. Y los jotes fueron llegando y ahora hemos contado, digamos, aproximadamente, por decir algo, sobre 100 animales que están en la villa nuestra. No solamente han buscado los árboles que están sobre los 3 o 5 metros, sino también estos se están posando en los techos de las casas, provocando una incomodidad, provocando un desaseo. Las consecuencias de convivir a diario con estas aves están a la vista. Fecas repartidas por todo el condominio. Los pocos árboles que existen se están muriendo. La pintura de los autos está dañada y el olor imposible de plasmar en imágenes. Uno tiene que cerrar las ventanas porque ya no puedes tener ventana abierta porque si estamos muy cerca de estos postes donde ellos se cobijan, el olor es insoportable adentro. Ya no quedan árboles, la suciedad, la hediondez que se produce, ya los niños no pueden salir a jugar. Su aspecto es inconfundible. El jote es una ave carroñera que habita en todo Chile, pero es en Antofagasta donde está causando estragos. Un mal necesario, y es que son vitales en la cadena ecológica. Es una ave necrófaga, carroñera, y juega un rol importantísimo porque consume lo que si no estuvieran ellos tendríamos putrefacción en todos lados, tendríamos proliferación de mosca, tendríamos un montón de otras plagas. La gran y molesta presencia de esta especie, que ya se extiende por casi 2 años, podría explicarse por la cercanía de las poblaciones afectadas con el vertedero municipal. Y es que es en la basura donde se están alimentando. El jote está enlistado dentro del reglamento de la ley de caza. En el artículo 6 se considera una especie dañina para el ámbito urbano. Dentro del campo de acción que tiene el SAC se está estudiando la captura de algunas, digamos, ejemplares de jote. Incómodos huéspedes que los vecinos esperan erradicar. Ya se formó una mesa de trabajo entre diferentes organismos que buscan soluciones concretas para la buena convivencia entre el humano y esta poco agraciada especie. Y atención porque este jueves se estrena una de las películas más esperadas de los últimos tiempos. Estamos hablando de Avengers Endgame, una superproducción de Marvel que ha logrado generar expectativas como muy pocas veces se había visto antes. I'm gonna show you something beautiful. Lo que ha ido el estudio construyendo durante todo este tiempo, durante los últimos 10 años, más que construcción de una campaña de marketing, lo que ellos están generando es contenido. ¿Cómo se llegó a este punto? There was an idea to bring together a group of remarkable people, so when we needed them, they could fight the battles that we never could. Ellos han ido alimentando durante muchos años lo que la gente quiere ver a partir de este jueves. We're in the end game now. Dicen que todas las respuestas estarán en Avengers Endgame, cinta número 22 de Marvel, hoy sinónimo de efectos especiales de antología e historias capaces de crear un universo. Sus claves. La marca se fue dando cuenta que ellos tenían que contar historias de gran envergadura porque los personajes ameritaban eso. Ellos han logrado
pasar de ser las primeras películas de superhéroes, la verdad que era bien amateur. En 1978 este era el comercial para la fanaticada de la época que seguía las historias en televisión. Y evidentemente, a medida que fueron avanzando y que la tecnología ayudó a poder desarrollar estas historias de la mejor manera posible, donde los efectos digitales cada día se notan menos, te das cuenta que eso se ha ido poniendo al servicio de las historias. Además, sumado a eso, un elenco en que los protagonistas son líderes en recaudación global, por eso este tipo de estrategias publicitarias. Este video para el programa de Jimmy Fallon ya es uno de los más vistos. Al ritmo de Billy Joel, ellos hacen su propio resumen de 21 films y, como no, también un tributo a Stan Lee. Que aparezcan en los programas de televisión es parte de una estrategia de poner finalmente a los personajes mucho más accesibles para el público. ¿Será o no un fin de juego como ningún otro? Desde este jueves en cartelera y para todo espectador. Lo que sí es un hecho es que las expectativas del público son altas. Una misión más que cumplida de Marvel y su universo. Y seguimos con grandes producciones, en este caso 3 de nuestro canal que fueron distinguidas con el premio Periodismo de Excelencia que hace tan solo minutos entregó la Universidad Alberto Hurtado. El premio a la mejor investigación periodística y de excelencia audiovisual para la producción de informe especial Mutualidades, Fuerzas Armadas, Carabineros, IPEDE y Sobresueldo, realizada por Paulina Allende Salazar, Patricia Berte y Elvis Vélez, que reveló los millonarios ingresos que altas autoridades de las instituciones armadas y policiales estaban recibiendo por integrar directorios y consejos de mutualidades en los que, uniformados, los integrantes de la policía están obligados a cotizar, lo que está bajo cuestionamiento de la Contraloría General de la República y la Cámara de Diputados. También fue distinguido el reportaje Pesadilla tras las rejas de nuestro portal 24horas.cl, que mostró con detalles la situación de quienes son encarcelados injustamente y que fue elaborado por nuestros compañeros Pa Fernández, Francesca Casinelli, Matilde Estrada, Jorge Rodríguez, Diego Roa y Cristian Rojas. Además, el capítulo acerca de Víctor Jara, del programa Requiem de Chile, recibió también el galardón en la categoría al mejor documental periodístico audiovisual, con lo que TVN sumó este tercer premio. Nuestras felicitaciones para todos, gran orgullo de nuestro canal y con esa positiva noticia. Vamos a comerciales, ya regresamos. Difícil de realizar. Ya estamos de regreso para contarle que en una reunión extraordinaria de pastores de la Iglesia Metodista Pentecostal se anunció acciones legales para remover al polémico obispo Eduardo Durán. Sí, en las últimas semanas la autoridad religiosa ha sido fuertemente cuestionada por sus conflictos maritales y por su millonario patrimonio. El quiebre en la Catedral Evangélica de Chile parece ser total e irreversible. La pugna entre el obispo Eduardo Durán Castro con el resto de la congregación ha remecido los cimientos de JBC. A mí me colocó el Señor en esta iglesia. Yo no lo pedí. Me quedé al frente de la iglesia hasta que el Señor me saque. El obispo Durán se encuentra fuertemente cuestionado no solo por su abultado patrimonio que asciende a más de 1.000 millones de pesos y que lo tiene bajo investigación por supuesto lavado de activos. Junto con su lujoso estilo de vida, también se critica su situación marital. La iglesia sabe que hace muchos años no vivo con mi esposa. Ella vive en el mejor lugar de Santiago, yo vivo allá en Isla de Maipo. Durante una reunión con los otros líderes religiosos del templo de JBC, Durán anunció su intención de divorciarse de su esposa de más de 40 años, Raquel Salinas. Todo para casarse con su nueva pareja. No quiero yo estar en una situación irregular. Es muy difícil para una persona estar solo, tener que hacer sus propias cosas, planchar su ropa, lo triste, lo terrible que estar solo. Antecedentes que llevaron a la primera iglesia metodista pentecostal a tomar la determinación de remover al obispo Durán. Va contra la palabra del Señor. La palabra de Dios dice que el líder espiritual, en este caso el obispo o pastor, debe ser marido de una sola mujer, no de dos.
Y esa es una situación que no compartimos nosotros de ninguna forma. Sin embargo, los estatutos de la organización establecen que el obispo solo puede ser destituido con el voto mayoritario de la Junta de Oficiales, instancia controlada por Durán. Por todo esto, en Chillán se reunió en forma extraordinaria el directorio de la Iglesia Evangélica, logrando un consenso de los pasos a seguir de acuerdo a nuestros estatutos y reglamento. Esto significa tomar caminos jurídicos y legales en el avance de la Iglesia. Ahora, el caso de la remoción del controvertido Eduardo Durán Castro podría llegar hasta tribunales. Cuentas corrientes en Chile y en el extranjero muestran anormales, desconocidas y millonarias cifras de dinero en efectivo que maneja el obispo Eduardo Durán Castro. Pase usted adelante a depositar en este banco celestial. Esta es la fastuosa y desconocida propiedad que acaba de adquirir la máxima autoridad evangélica. Una edición extraordinaria de Informe Especial, miércoles, después de 24 horas, Central. ...24horas.cl. Revisamos nuestro portal de noticias porque en el Día del Libro te contamos cuáles son los textos más solicitados en la Biblioteca Nacional. Así es, además tenemos una completa guía para usar la Biblioteca Pública Digital donde puedes descargar los títulos que más le pueden gustar. Esta y otras informaciones de Chile, así como también del mundo, las puedes revisar en detalle en 24horas.cl. Buen dato para terminar las noticias. Así es. Hasta aquí entonces las informaciones. Que tengan muy buenas noches. Buenas noches.